Buenos días, estamos el día de hoy en la lectura de la Biblia leyendo el segundo libro de Samuel. Tenemos la nueva versión internacional y estamos leyendo el capítulo 11 con el cual concluimos la lectura de nuestro día 13 de abril. Ok, vamos a ver qué dice el capítulo 11. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio. Y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías de Elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia, y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: «Mándame aquí a Urías elitita». Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego le dijo: «Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer». Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó: «Has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa?». En este momento respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre. ¿Y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, que yo no puedo hacer tal cosa». «Bueno, entonces quédate aquí, y mañana te enviaré de regreso», replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: «Pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten». Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla, también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate, y le dio esta orden al mensajero: «Cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yerubén-Set? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad». El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. «Los soldados enemigos nos estaban venciendo», dijo el mensajero, «pero cuando nos atacaron a campo abierto, pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, siervo de su majestad». Entonces David le dijo al mensajero: «Dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla».
Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Tenemos aquí nuestras preguntas de repaso. Y pues vemos también aquí que no solamente murió Urías elitita, sino que junto con él murieron muchos también. Dice que fueron al frente, que los puso al frente, no solamente a él, sino a varios, y varios también perdieron la vida para poder cumplir lo que el rey David había pedido, solicitado, y pues eso definitivamente pues no le agradó al Señor. Quiso tapar un pecado con otro pecado, ¿verdad? En el momento en que salen los reyes a la guerra, ¿dónde estaba David? En el versículo 1 dice que David, que en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de David para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David no estaba donde debía estar, ¿verdad? Él estaba en su casa. ¿Qué resultó de la aventura de David con Betsabé? En el versículo 5 nos dice que ella quedó embarazada después de que él la tomó, ¿verdad? Porque pidió que se la llevaran a su casa. ¿Cómo David intenta cubrir este pecado del 6 al 13? Manda a llamar a Urías y le dice que se vaya a su casa y que se acueste con su esposa, ¿verdad? Eso es lo que David intenta hacer, pero Urías dice que no, que cómo va a ser que él va a ir a su casa y los demás van a estar en la guerra, entonces durmiendo, ¿verdad? Afuera, y cómo es que él se va a dar un banquete en su casa. Entonces él dice que no se va a su casa. Cómo David ordenó a Urías a muerte y le dice a su líder del ejército, que era Joab, le dice que lo ponga al frente para donde está la parte más dura de la batalla para que lo maten, ¿verdad? ¿Qué hizo David con Betsabé después? En el versículo 27 dice que después del luto, David pidió que se llevara al palacio a Betsabé y la tomó por esposa. Muy bien, pues aquí comienza una nueva historia para David, que vamos a ir viendo más adelante. Después también se repite en Reyes la historia. Bueno, estas historias también se repiten en Reyes y algunas que otras en Crónicas. Aquí dejamos nuestra lectura del día 13 de abril y nos vemos mañana a ver qué dice la lectura del capítulo 12. Que Dios les bendiga, cuídense mucho.